Voy a comentarles sobre 5 claves para la pesca espiritual. 5 claves para poder compartir el Evangelio. Y la primera, tenemos que identificar nuestro estanque personal, a dónde vamos a ir a pescar. Siempre que vamos a pescar, tenemos que buscar un sitio donde haya pescados, ¿o no? ¿Verdad? Pero algunas personas están pescando desde su casa nada más, arrodillados al pie de su cama. Miren, les cuento que ahí no hay pescados. Ahí no hay pescados. No digo que no debamos orar por ellos. Es una de las herramientas que tenemos que utilizar para ganarlos para el Señor. Pero tenemos que buscarlos es en el lugar donde están los pescados. Allá es que hay que ir a pescar. ¿No es cierto? Y por lo tanto tenemos que buscar cuál es nuestro estanque. ¿A dónde puedo yo ir a pescar? Bueno, hay muchos lugares donde podemos ir a pescar, ¿verdad? Primero, nuestra familia. Segundo, nuestro trabajo, nuestro lugar de estudio, nuestros amigos, nuestros conocidos. Hoy podemos hasta al otro lado del mundo ganar almas para Cristo a través de los medios de comunicación. Tenemos la internet, y usted hace un escrito y lo puede mandar y al instante llegó a China o a Corea o a Japón, ¿verdad? Así pues que hoy el evangelismo podemos hacerlo como el Señor quiere que lo hagamos, que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandamiento tenemos que cumplirlo y tenemos las herramientas para poderlo hacer. Y además sale gratis, prácticamente usted lo que tiene que pagar es el servicio de internet nada más. Pero tiene que esforzarse para hacerlo. Así que el Señor nos invita a que seamos pescadores. Tenemos que identificar nuestro estanque, ¿no es cierto? Orar por ellos indudablemente, edificar una relación con ellos, ¿no es cierto? A través del amor y del servicio, muy importante esa parte. Nosotros como cristianos tenemos que tratar de relacionarnos con esas personas de corazón duro para que ellos puedan tener una imagen diferente de lo que es el cristianismo. A veces la gente piensa que los cristianos somos gente aburrida, gente fanática, que somos brutos, que somos ignorantes, y resulta que nosotros somos los que tenemos la verdad. ¿Amén? Tenemos que entonces edificar una relación con ellos a través del servicio. Tenemos que procurar tener una relación con ellos en algún tipo de evento o reunión social para establecer oportunidades de compartir la palabra de Dios, para tener oportunidades de poder sacar ese cebito y ese anzuelo para ganarlos para Cristo, porque realmente todo el mundo en esta sociedad tiene problemas y la gente no sabe cómo resolver esos problemas, pero en la Biblia sí nos dice cómo debemos resolver los problemas. De tal manera que cada vez que usted establece una relación con una persona, es una oportunidad para que usted pueda llevarle una solución bíblica al problema que la persona está viviendo. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:23, el siervo del Señor no se involucra en argumentos tontos, ignorantes, que solo terminan en contiendas. No deben reñir. Deben, al contrario, ser amables con todos. Deben ser capaces de enseñar eficazmente a ser pacientes con personas difíciles, que con mansedumbre corrija a aquellos que se oponen a la verdad. Quizás Dios cambiará los corazones de esas personas y ellos creerán la verdad y entonces recapacitarán y escaparán de la trampa del diablo, porque han sido cautivos por él para hacer cualquier cosa que él quiera. Es importante que nosotros tengamos paciencia y tengamos misericordia para poder compartir la palabra de Dios, porque la gente realmente está engañada, y lo vimos en el preámbulo de esta reunión, cómo la sociedad está engañada, más que en cualquier otro tiempo de la existencia humana, porque ni siquiera por puro sentido común la gente había considerado llamar a lo bueno bueno, a lo bueno malo y a lo malo bueno, y hoy estamos haciendo eso. Hoy es bueno defender el derecho de una niña de 13 años a ir a abortar sin permiso de sus padres. Hoy es permitido. Hoy es permitido que un niño de 14 años se mande mutilar y la EPS está obligado a hacerlo sin el consentimiento de sus padres. Ya hemos visto las consecuencias de este tipo de fenómenos y ya se están viendo en Europa grandes demandas de muchachos hoy de 25 años que fueron mutilados hace 10 y que ya quieren echarse para atrás y la cosa ya no funciona, porque mutilar es fácil, ¿verdad? Y hacer una cirugía plástica por ahí es fácil, pero restaurar una funcionalidad de un órgano, la cosa ya es difícil.
¿verdad? Después de una castración ya es muy difícil ponerle otra vez en funcionalidad su órgano reproductivo. Y están teniendo grandes problemas en estos momentos en algunos Países Bajos por las demandas que se han presentado con relación a este tema. Tenemos que identificar qué es lo que tenemos de común con esa persona. Y si hay alguna cosa que nos hace afines, pues hombre, tratemos de establecer alguna relación con base en eso. Si es que somos de la misma profesión, o si somos de la misma universidad, o si nos gusta el fútbol, en fin, tratar de buscar una afinidad para tener tema de qué hablar. Porque es muy difícil establecer relaciones. Y la gente vive muy desconfiada también, ¿no? Y no quieren tratar con la gente. Y es importante crear niveles de confianza, y cuando encontramos algo que es afín, pues vamos a establecer por lo menos un tema sobre el cual podemos hablar. Siempre hay muchas oportunidades para poder compartir de la palabra de Dios. Siempre hay muchos temas que van saliendo a lo largo del día o a lo largo de la conversación, en donde podemos ir tocando las verdades básicas de la Biblia. Y quizás en alguna de ellas le va a llamar la atención y va a encontrar la solución. Y yo estoy seguro de que después de que la persona encuentre una solución para su vida en la Biblia, esa persona ya está ganada para el Señor, ya quedó enganchada para el Señor. ¿Por qué? Porque es que al conocer la verdad, definitivamente la verdad trae libertad. Dice en la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mientras tanto la gente está esclava del pecado, esclava de las tradiciones, está esclava de la ideología, está esclava de la misma tendencia social que los lleva a hacer lo mismo siempre. Y hoy pensamos que porque todo el mundo lo hace está bien hecho, y no es así. Y por lo tanto tenemos que entender que cada situación que la persona está viviendo es una oportunidad para poderle compartir de la palabra de Dios. Y para eso tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la Biblia y saber qué es lo que dice la Biblia con relación a ese tema. ¿Cómo viven las personas? ¿Cómo viven las personas a Cristo y después van creciendo? Pues indudablemente primero hay que ablandar su corazón, ¿no es cierto? El evangelismo es un proceso para mover a las personas a través de diferentes fases. Y la fase más dura es indudablemente con un corazón duro, un corazón de piedra. Y a ese tipo de personas es muy difícil llegarles con la palabra de Dios, y no podemos llegarles ni con términos religiosos ni nada de esas cosas, sino tal vez a través del servicio y en alguna oportunidad mostrar la verdad. Y cuando mostramos la verdad, las personas quizás empiezan a entenderlo. Y por lo tanto, las personas requieren exposiciones múltiples de la palabra de Dios, y finalmente en alguna van a calar. Las personas pueden estancarse en cualquier fase cuando empezamos a compartirles del Señor y les hablamos de algún tema que es delicado para ellos y ya no quieren escuchar más. Así que siempre hay una fase diferente y hay una respuesta diferente que tenemos que tener en cada caso. ¿Qué debemos hacer con cada persona en cada fase? Tenemos que saber, primero, que tenemos que orar por ellos para que puedan ser receptivos. Segundo, tenemos que edificar una relación a través del amor y del servicio. Tercero, tenemos que invitarlos a una reunión que no sea religiosa, ¿no es cierto? No nos vaya a invitar aquí a un ayuno de liberación, o sea, invítenlo a una reunión de hogar donde lean la Biblia y compartan un poco del mensaje de salvación. No debemos argumentar con ellos ni ponernos a discutir sobre temas religiosos. No estamos llamados a eso. Al contrario, tenemos que buscar la forma de poder hacer que ellos se interesen en la verdad y no en discutir temas sobre los cuales ellos tienen unos fundamentos muy arraigados. Y podemos entender que esa es la primera etapa, ¿no es cierto? Un acercamiento, y después vamos a encontrar una etapa que es receptiva. La gente va a decir, bueno, realmente ¿qué es eso del cristianismo? ¿Cómo viven ustedes? Que yo los veo ustedes tan tranquilos, que ustedes viven siempre como con gozo en el corazón, ¿no? A pesar de la situación que está viviendo, que veo que está en una situación difícil, pero está tranquilo. Me gustaría vivir así, ¿no? Entonces ya es una fase que es receptiva
y podemos ofrecerles una ayuda práctica, ¿no es cierto? Compartirles un testimonio acerca de la misma necesidad que ellos estén viviendo, por ejemplo. Entonces eso les va a dar una esperanza a ellos y van a decir, hombre, interesante, hable más de eso, ¿verdad? Muy importante contarles que estamos orando por ellos. Y ellos van a sentir, bueno, nadie ha hecho nada por mí y este hombre está orando por mí. Bueno, es algo que yo tengo que apreciar, ¿verdad? Y muy importante hacerles unos cuestionamientos abiertos con relación a su vida espiritual. ¿Qué piensa usted de su vida? ¿Cree usted que hay otra vida después de la muerte? Preguntas que la gente normalmente no se hace, pero que están ahí siempre latentes y que de alguna manera necesitan una respuesta. Y ahí vamos viendo cómo la gente va a ir creciendo y estamos listos para poderlos mover a una fase siguiente, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la fase siguiente? La fase siguiente es llevarlos a que hagan una oración de entrega, que le entreguen su vida a Jesús, ¿no es cierto? Y de ese nivel que estaban de -6, que es un corazón duro, un corazón de piedra que no recibe nada, va pasando a -2, que es una persona que dice, bueno, sí, yo estoy mirando un poco el asunto espiritual que me parece interesante, me estoy leyendo un libro sobre la nueva era, cosas por el estilo. La gente está interesada en el tema espiritual, ya está a un nivel superior, otro nivel más cercano puede ser, hombre, veo que ustedes los cristianos llevan una vida como muy agradable, muy chévere, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que comen? ¿No? Me han preguntado, ¿usted qué es lo que come, hermano? ¿No? Y ahí vemos que la persona está como en un nivel de interés ya, de saber qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Y es la oportunidad para poderlos invitar a una reunión de fin de semana o invitarlos a un grupo de oración, una célula, que vamos a estar durante este próximo semestre abriendo muchas células y cada uno está invitado a ofrecer su casa como un lugar donde podamos ir y compartir la palabra de Dios. Y en fin, podemos llevarlos después al bautismo, podemos llevarlos a la capacitación ya más formal, podemos darles prédicas, links, siempre están los links ahí. Si a usted le gusta una prédica, déle el link para que la persona la escuche, ¿verdad? Y siga tratando sobre los temas espirituales. Cuando usted ve a una persona que esté inquieta sobre el tema espiritual, no lo corte, déjelo que siga desarrollando y ayúdele. Y si usted no tiene información, busque información para que pueda satisfacer las inquietudes que ellos tengan. Relaciónelo con otros cristianos, que la gente pueda entender que sí, que aquí hay profesionales, que aquí hay abogados, que aquí hay médicos, que aquí hay odontólogos, que no somos gente ignorante, que estamos motivados solamente por la manipulación espiritual de un pastor avivato que quiere meterle la mano en los bolsillos y sacar la plata. No se trata de eso, ¿no es cierto? Se trata de que conozcamos la verdad y por lo tanto invitarlos a un grupo pequeño es algo muy chévere, porque pues va a ser un grupo donde miembros de la iglesia van a estar estudiando sobre un tema específico y pueden orar por esa otra persona y la persona se va a sentir vinculada en la iglesia. Y cuando les explicamos claramente en esa fase comprensiva del plan de Dios para la salvación, que fue el que expusimos hoy, tenemos que procurar llevarlos a ellos y contarles cómo fue nuestra experiencia, cómo fue que nosotros hicimos ese acercamiento a Cristo y cómo le entregamos nuestra vida al Señor, darles nuestro testimonio. Y muy importante, contarles a ellos los beneficios que tiene el vivir una vida cristiana y también el precio que tenemos que pagar, que significa morir a nosotros mismos, a nuestra tendencia pecaminosa y empezar a llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Muy importante guiarlos en una oración de compromiso con el Señor. Eso es muy importante porque en el mundo espiritual todo se sella con la palabra. Así pues que cuando él hace una oración en la cual decide creer en Jesucristo, decide aceptar la muerte de Jesucristo como pago suficiente por sus pecados y hace una profesión de fe, eso queda escrito ahí en el cielo y ya eso no se borra, ya es un paso que la persona dio. Y dice la palabra de Dios que todos los que me diste en tu mano, ninguno será arrebatado, de tal manera que si él dio su paso de fe y está en el Señor, seguramente el Señor va a tener cuidado de él de ahí en adelante, y lo que el Señor inicia siempre lo termina, ¿no es cierto? Por lo tanto tenemos que motivarlos a que sigan creciendo
que vengan a crecer. Vamos a tener un curso que es Crecer, que ustedes saben, que es donde enseñamos las doctrinas básicas, animarlos al bautismo, invitarlos a clases para nuevos creyentes que vamos a estar dando también, y finalmente ayudarles a desarrollar su propio ministerio. Amén. Cada vez que tengamos nosotros la oportunidad de conocer a una persona, piensen que es una oportunidad que Dios le está dando para ganar a esa persona para Cristo. Y usted tiene que ver cómo establecer unos puentes de amistad con esa persona. Y el primer paso que debe dar es darse cuenta de que los incrédulos que Dios ha puesto en su vida son parte del estanque que Dios le ha dado para que usted pesque. Y segundo, tiene que comprometerse a orar por ellos. Eso es un trabajo que tenemos que hacer. Y para eso es muy importante que usted vaya haciendo una lista de las almas que están en su estanque. Una lista primero de los de su casa, de su familia, de sus amigos, de sus relacionados, de sus compañeros de trabajo. En fin, si usted solamente selecciona 5 grupos y pone 3 personas por cada grupo, va a tener 15 personas por quienes orar. De tal manera que empieza a hacerlo y va a ver los resultados. Demuestre concernimiento e interés. Concernimiento significa que usted se interesa en el problema de la otra persona. Que usted sabe que la persona está pasando por una situación difícil. Usted se acerca y le dice, bueno, vamos a orar por eso. Y le pide permiso, le dice, ¿quieres que oremos por eso? Y ora con él. Y después le enseña cómo seguir orando, cómo él sí debe seguir orando en su casa por ese problema. Y cuando la persona empieza a ver resultados de la oración, dice, un momentico, estoy en el camino correcto, ¿verdad? Y después de que él se da cuenta que está en el camino correcto y da el paso de fe y todo lo demás, él está listo ya también para dar su testimonio. Y él tiene otro grupo de personas que están a su alrededor, que también se convierten en el estanque de él, pero nosotros vamos a ayudarle para que él se convierta en pescador de hombres. No tenemos que olvidar esa misión que el Señor nos dio. No tenemos que simplemente llevar una vida de cristianos de banca, porque eso no es seguir a Cristo. Jesucristo dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y hasta que no seamos pescadores de hombres, no podemos decir que estamos siguiendo a Jesús. Puede ser que lo conozcamos, puede ser que lo amemos, puede ser que conozcamos su palabra, que lo admiremos mucho, ¿verdad? Pero no estamos siguiendo a Jesús. Yo quiero invitarlos hoy a que tomemos la decisión de seguir a Jesús. Pongámonos en pie.